Gracias por continuar con nosotros en el Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y estos son los titulares de la jornada. La República Democrática del Congo y Ruanda firman en Washington un acuerdo de paz con el que el presidente Donald Trump busca poner fin al conflicto entre el ejército de la RDC y el grupo rebelde M23, que ya ha cobrado la vida de miles de civiles inocentes desde 2023. Vladimir Putin ya está en India, es su primer viaje al país en 4 años. Se espera que durante la visita de 2 días se estrechen lazos en defensa y economía en medio de las presiones de Estados Unidos a Nueva Delhi para que deje de comprar petróleo a Moscú. En Honduras, Salvador Nasralla denunció un cambio de datos en el conteo de votos de las presidenciales del domingo. El candidato alimenta las dudas sobre la transparencia del proceso electoral luego de que el conservador Nasri Asfura tomara el liderazgo tras la suspensión del conteo de votos. En contexto, vamos con las imágenes que muestran el recorrido que hicieron 2 ciudadanos rusos que habrían sido los responsables del intento de asesinato de un exespía ruso en 2018. El informe señala que hay una responsabilidad moral de Vladimir Putin en este hecho, y los detalles los tiene nuestro compañero Patricio Peralta en minutos. Iniciamos en Washington. Allí los presidentes de la República Democrática del Congo y de Ruanda firmarán con la mediación de Donald Trump un acuerdo que marcaría el fin del conflicto entre ambos países. Desde 2023, los enfrentamientos entre el ejército con el grupo armado M23 han cobrado la vida de miles de civiles inocentes en el este de la RDC. Sin embargo, más allá de la eventual paz, la Casa Blanca también busca un acuerdo para la explotación de minerales raros. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pluvinet. Pero, ¿de dónde viene el conflicto y qué está en juego con el acuerdo de paz? El origen de las tensiones entre Kinshasa y Kigali se remontan al genocidio de Ruanda de 1994, cuando 800.000 personas, en su mayoría tutsis, fueron asesinadas por extremistas hutus. De 1996 a 2003, 2 guerras en la región costaron millones de vidas. En los años posteriores surgió un grupo armado en RDC, el M23, que afirma proteger a las comunidades tutsis en el este de Congo. Desde entonces hubo enfrentamientos entre el ejército congoleño y el M23, a pesar de múltiples acuerdos de paz. A comienzos de 2025, el M23 capturó amplias zonas en el este de la RDC. Los combates dejaron miles de muertos, agravando una de las peores crisis humanitarias del mundo. La ONU acusa a Ruanda de apoyar al M23, aunque Kigali lo niega. Según el acuerdo respaldado por Trump, la RDC deberá actuar contra un grupo opuesto al M23 y Ruanda tendría que retirar sus fuerzas del Congo. Pero para Washington, tras el ejemplo ucraniano, este acuerdo constituye un nuevo acto de diplomacia de paz por minerales de la administración Trump. La región de Kivu del Norte, al este de la RDC, alberga zonas mineras que suministran minerales y metales críticos. Aquí donde estamos extraemos casiterita. Allí frente a mí extraemos magnesio y coltán. En Kakome también extraemos magnesio y coltán y así sucesivamente. Kinshasa y varios informes de la ONU acusaron a Ruanda de usar el conflicto como un medio para saquear minerales congoleños, algo que Kigali también niega. La administración Trump quiere facilitar miles de millones de dólares en inversión occidental y asegurar el acceso global a minerales estratégicos controlados en gran parte por su rival, China. Continuamos en India. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya está desde hoy hasta el viernes en el país más poblado del mundo, al que visita por primera vez desde 2021. Fue recibido en el aeropuerto por el primer ministro indio Narendra Modi, con quien se reunirá el viernes en medio de presiones de Estados Unidos a Nueva Delhi para que deje de comprar petróleo a Moscú. Recordemos que Donald Trump acusa a los compradores de Rusia de estar financiando la guerra en Ucrania. En el encuentro se tiene previsto que busquen profundizar sus lazos en materia de defensa y de comercio. Ampliamos a continuación. Un artista de la ciudad india de Amritsar celebra la visita de Vladimir Putin a Nueva Delhi como solo un pintor podría hacerlo, con un retrato de más de 2 metros del presidente ruso. Putin inicia una visita de Estado de 2 días a India, su primera desde 2021, acompañado por el ministro de Defensa Andrei Belousov y una amplia delegación empresarial.
El objetivo, impulsar ventas de petróleo ruso con descuento, sistemas de misiles y aviones de combate para restablecer lazos energéticos y de defensa erosionados por la presión de Estados Unidos sobre Nueva Delhi. Putin se reunirá el viernes con el primer ministro indio Narendra Modi para revisar el proceso bilateral, discutir geopolítica y firmar acuerdos interdepartamentales y comerciales. En defensa, India urge la entrega acelerada de 2 escuadrones adicionales de misiles S-400 en medio de retrasos por la guerra en Ucrania. También explorarán modernizar aviones de combate. Rusia sigue como principal proveedor pese a la diversificación india. En energía, India defiende sus compras de crudo ruso con descuento para sus 1.400 millones de habitantes, a pesar de advertencias de Washington de que financian la invasión a Ucrania. En represalia, el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles adicionales del 25% a importaciones indias, elevándolos al 50% total. Nueva Delhi evita sancionados como Rosneft y Lukoil, pero busca inversiones en el lejano oriente ruso y expandir la cooperación nuclear civil a través de la fabricación local y proyectos en terceros países. Según analistas, Modi evita mediación abierta en Ucrania para no complicar lazos con Moscú y Washington, pero ejerce diplomacia discreta, posiblemente persuadiendo a Putin para acomodar preocupaciones ucranianas y europeas hacia un cese de hostilidades. Esta cumbre prueba el equilibrio de Modi, profundizar con Rusia mientras resiste presiones estadounidenses en un contexto de guerra persistente y necesidades energéticas crecientes. Y también con la guerra entre Rusia y Ucrania como telón de fondo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, adelanta su gira por China. Desde Beijing instó a su par Xi Jinping a aprovechar su capacidad de influencia con Rusia e impulsar así pasos concretos que conduzcan finalmente hacia un alto el fuego en Ucrania, que en febrero del 2026 cumple ya 4 años en guerra. Macron además llamó a que el gigante asiático invierta en el viejo continente para corregir desequilibrios comerciales entre Beijing y Europa. Tenemos más detalles. Ante los cambios rápidos y profundos en el orden mundial, Francia y China se han comprometido a una cooperación más profunda. Esto durante la 4ª visita de Estado del presidente francés Emmanuel Macron a China, donde mantuvo un nuevo cara a cara con su par chino Xi Jinping. China y Francia deberían demostrar su sentido de responsabilidad, defender la bandera de multilateralismo, ver a través de la niebla de la incertidumbre y mantenerse firmes en el lado correcto de la historia. Este reajuste global también debe reflejarse en nuestras relaciones económicas y comerciales bilaterales. La reunión bilateral duró más de 1 hora el jueves, tras la cual Xi anunció acuerdos en las áreas aeroespacial, aeronáutica, energía nuclear e inteligencia artificial. La agenda de las conversaciones también incluyó la invasión rusa de Ucrania. Macron expresó su deseo de que Beijing, que mantiene estrechos vínculos con Moscú, presione a Putin para un alto el fuego inmediato. Esto es clave para el invierno que se aproxima, ya que la infraestructura civil, en particular la energética, aún está bajo el ataque ruso hoy, pero en términos más generales, es fundamental que trabajemos juntos para lograr una paz justa y duradera que respete el derecho internacional. Xi, por su parte, reiteró que él también desea el fin de las hostilidades. En cuanto a la cuestión de la crisis en Ucrania, China apoya todos los esfuerzos que conduzcan a la paz y la esperanza que todas las partes logren un acuerdo de paz justo, duradero, vinculante y mutuamente aceptable mediante el diálogo y la negociación. El viaje de 3 días de Macron se produce en medio de un nuevo impulso por parte de diplomáticos internacionales para negociar una tregua entre Rusia y Ucrania. Hasta ahora, China ha brindado un fuerte apoyo diplomático a Moscú y la ha ayudado a enfrentar las sanciones internacionales mediante un mayor comercio. En más información, parece ser el guión de una película, pero es un caso de la vida real. La justicia británica reveló los resultados de su investigación sobre el envenenamiento con Novichok del ex espía ruso Sergei Skripal, ocurrido en marzo del 2018, y también de la muerte de la ciudadana británica Dawn Sturgess, unos meses después. Basándose en una reconstrucción de los hechos con imágenes de cámaras de seguridad, la justicia británica concluyó en la responsabilidad moral del presidente ruso Vladimir Putin en lo sucedido. William Gasso nos cuenta más.
Vladimir Putin es el responsable del envenenamiento de Sergei Skripal y de la muerte de la ciudadana británica Dawn Sturgess. Esa es la conclusión de la investigación británica, cuyos resultados han sido publicados el jueves. El ex espía ruso y su hija habían sido envenenados con Novichok en marzo de 2018 en Salisbury, cerca a Londres. The conduct of Petrov and Boshirov and their GRU superiors. La conducta de Petrov y Boshirov y de sus superiores de los servicios de inteligencia rusos, así como de quienes autorizaron la misión, incluido, según he descubierto, el presidente Putin, fue increíblemente imprudente. Existe una relación causal directa entre las acciones de todas esas personas y la muerte de Dawn Sturgess, de la que ellos y solo ellos son moralmente responsables. And they, and only they, bear moral responsibility for it. El presidente de la comisión de investigación se refiere a la mujer de 44 años, quien murió en julio de 2018 por envenenamiento por el mismo agente nervioso. Dawn Sturgess se aplicó el componente creyendo que era un perfume que previamente su pareja le había regalado. Según la investigación, el hombre había encontrado el frasco con el veneno días antes en la misma ciudad que fue envenenado el ex espía ruso. La investigación se basa en el análisis de las cámaras de seguridad en Londres y Salisbury. Muestran la llegada de los dos agentes rusos en suelo británico y su recorrido por el barrio donde vivía Sergei Skripal 2 días antes del envenenamiento. Una misión con un objetivo: aplicar Novichok en la manija de la puerta de la casa del ex espía. Las imágenes de la llegada de la hija de Sergei Skripal muestran que pasaron por los mismos lugares que los agentes rusos hasta caer inconscientes en un banco público. Pruebas contundentes sostiene el gobierno británico, que ordenó sanciones contra los servicios de inteligencia rusos. Estas sanciones reconocen la actividad desestabilizadora de los servicios de inteligencia rusos, que buscan perjudicar a Ucrania, la seguridad europea y la seguridad del Reino Unido. El incidente deteriora aún más las relaciones entre Moscú y Londres, que ya aplica sanciones contra Rusia en el marco de la guerra en Ucrania. En otro orden de ideas, el Vaticano sigue firme. La categoría clerical de la Iglesia Católica está reservada exclusivamente para los hombres. Así lo ha reafirmado una comisión de alto nivel en la Santa Sede, que ha vuelto a negar que las mujeres puedan ser ordenadas diáconas. Aquí los detalles. Hubo fumata negra en el Vaticano, aunque solamente la vieron las mujeres. Una comisión de alto nivel de la Santa Sede votó en contra de permitir que las mujeres católicas sean ordenadas diáconas, manteniendo la práctica de la Iglesia global de un clero exclusivamente masculino. El cónclave, presidido por el cardenal Giuseppe Petrocchi, cerró la puerta al debate y se reafirmó en lo dicho en 2022. El status questionis de la investigación histórica y la investigación teológica, así como sus implicaciones mutuas, descartan la posibilidad de avanzar en la dirección de admitir a las mujeres al diaconado, entendido como un grado del sacramento del orden. A la luz de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia, esta valoración se mantiene firmemente, aunque por el momento no permite formular un juicio definitivo, como es el caso de la ordenación sacerdotal. El debate corre por los pasillos de la Santa Sede desde 2021, donde se reconoció que muchas mujeres ya ejercen el cargo de facto, pero sin gozar de ordenamiento. A las puertas del Vaticano ellas opinaban. No, penso che la Chiesa Cattolica dovrebbe aprirsi alla Chiesa, cioè la Chiesa verso le donne. Creo que la Iglesia Católica debería ser más abierta hacia las mujeres, porque de lo contrario se distanciará de las iglesias protestantes, especialmente las anglicanas, que tienen líderes femeninas. Capi della Chiesa donne. Eso es todo, pero lo tomes o lo dejes, son lo que son. Prendere o lasciare. Son così. Yo diría que en los 2000 tal vez se puede hacer algo. Quizá incluso nuestro Señor tenía mujeres que lo seguían. Así que no somos inferiores a los hombres. Siamo inferiori agli uomini. Negativa, por lo tanto, a tener diáconas, una figura que entra en la categoría del clero, pero que se sitúa un peldaño más abajo que el presbítero, también conocido como sacerdote.
Ahora vamos a Honduras y es que continúa a cuentagotas el conteo preliminar de los votos de las elecciones presidenciales del domingo. Y tras 4 días de haberse celebrado los comicios, el país aún no conoce quién será el nuevo presidente. Mientras tanto, crecen las dudas sobre la transparencia del proceso. El último en poner en tela de juicio el conteo es el candidato centrista Salvador Nasrallah, quien tras el reinicio de la transmisión de datos perdió el liderazgo frente al conservador Nasri Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump. Para Nasrallah existe un cambio de los datos. Denuncio públicamente que hoy, jueves 4 de diciembre de 2025, a las 3:24 de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo similar al que usaron en 2013 cambió los datos. Los 1.081.000 votos de Salvador Nasrallah se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Salvador Nasrallah. Deben investigar a la empresa colombiana que está metida en estos cambios. Que él diera la orden. Ahora es momento de contexto en France 24. Y para darle contexto precisamente a una de las noticias más importantes de esta jornada, ya está con nosotros aquí en los estudios Patricio Peralta. Bienvenido, Patricio. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bien, Patricio, pues vamos a iniciar hablando de cómo fue el caso de envenenamiento de un exespía, un exagente ruso. Así es, una investigación británica reveló el recorrido de Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, ciudadanos rusos que habrían llegado a Reino Unido para cumplir una misión: asesinar al agente doble ruso Sergei Skripal con un extraño químico. Empecemos con su llegada el viernes 2 de marzo de 2018. Boshirov y Petrov entran a Reino Unido en un avión que arribó en Londres. El primero en cruzar, justamente, que lo tenemos en pantalla, es Petrov con esta chaqueta azul que luego lo vamos a reconocer en estas imágenes. Luego ingresa Boshirov cruzando una de las puertas del aeropuerto a las 16 horas con 22 minutos. El sábado 3 de marzo empiezan su viaje de Londres a la ciudad de Salisbury en tren y hacen un recorrido donde caminan por las calles cercanas justamente a la casa de Skripal. Ese mismo día, el sábado 3, llega también la hija de Sergei, Yulia Skripal. Aquí las cámaras muestran precisamente su llegada al aeropuerto. Medios británicos reportaron ese momento que Sergei y otro de sus amigos fueron a recibirla al aeropuerto y luego regresaron. Tenemos ahí justamente en cámaras. Para el 4 de marzo, nuevamente los ciudadanos rusos, Petrov y Boshirov, viajan a Salisbury a las 11:45 de la mañana. Toman otra ruta, pero finalmente regresan a la calle que se dirige hacia la casa de Skripal. Aquí las cámaras los pierden por 33 minutos y para las 13 horas con 8 minutos se los observa nuevamente caminando en una de las avenidas que va a dirección hacia la estación de tren para regresar ya a Londres nuevamente. Sergei y Yulia Skripal salen a almorzar cerca de las 13 horas con 30 minutos. Viajan al centro de Salisbury en su carro. Vemos el recorrido justamente que atraviesan y llegan a una plaza de Salisbury donde pues estas imágenes son justamente los momentos previos a su desplome a causa del veneno. Las investigaciones señalan que se roció el agente nervioso Novichok en la manija de la puerta de la casa de Skripal entre la noche del sábado y el mediodía del domingo. Fueron atendidos de inmediato y sobrevivieron al intento de asesinato, según las investigaciones. Primero salió Sergei de la casa, le esperó afuera en el carro a su hija y finalmente sale su hija y que también topa el manubrio de la casa, la manija de la casa. Mientras que Petrov y Boshirov ese mismo día dejaron Reino Unido en la noche en un avión que salió de Londres. Bueno, y lo platicábamos previamente, que Londres es una de las ciudades que tiene más cámaras, lo cual permitió casi recrear minuto a minuto lo ocurrido pues en torno al caso de envenenamiento. Pero cuéntanos quién era Sergei Skripal y por qué querían envenenarlo. Así es, Sergei Skripal trabajó para la Agencia de Inteligencia Militar rusa, escaló en su carrera hasta lograr un puesto clave como reclutador, por lo que conocía los nombres de los agentes encubiertos rusos en todo el mundo. En 2004 fue arrestado en Moscú. Las agencias de contrainteligencia rusa pues ya lo venían siguiendo y lo que querían confirmar era que él era fuente de varias filtraciones a servicios de inteligencia en el exterior. En su audiencia
que siguen en Rusia, pues confirmó que fue reclutado por los británicos en 1995, cuando aún trabajaba para la agencia de inteligencia rusa, por lo que se convirtió en un doble agente. Finalmente fue encontrado culpable de alta traición por espionaje y sentenciado a 13 años de prisión. Para 2010 fue perdonado y liberado junto a otros prisioneros para ser intercambiado por 10 espías rusos que habían sido detenidos por el FBI en Estados Unidos, y desde entonces pues Reino Unido le otorgó un refugio, un asilo, y desde entonces se asentó ahí. Dijo que no quería vivir en Londres por motivo de seguridad y pues decidió ir a Salisbury, que es un poco más alejado de la ciudad. Testimonios de su familia en 2018 que dieron a medios británicos dijeron que siempre estaba atento, no paranoico, pero decían que sus colegas de los servicios de inteligencia ruso podrían ir por él en cualquier momento. Nos decías que el contacto del veneno con el cuerpo del exespía ocurrió a partir de tocar un manubrio. Pero ¿cómo funciona el veneno en el cuerpo, Patricio? Así es. El Novichok es una neurotoxina desarrollada en la Unión Soviética entre 1980 y 1990. Puede administrarse de forma en líquido, en polvo o en aerosol, que habría sido este caso. Es una clase de agente nervioso de origen militar que produce espasmos musculares, que puede detener el corazón, causar, por ejemplo, una acumulación de fluidos en los pulmones, que puede ser muy grave, mortal, así como daños a otros órganos y células nerviosas. Es decir, provoca el colapso de las principales funciones del organismo, y esto en minutos. De ahí que las muertes también de las personas que fueron contaminadas fácilmente pueden pasar desapercibidas al tener una apariencia, por ejemplo, de un ataque cardíaco y que no tiene los mismos efectos que una afección justamente por envenenamiento. Y eso es lo que ocurrió, porque este caso no termina aquí, Elena. Aquí vemos en cámaras 3 meses después del envenenamiento de los Skripal a Charlie Rowley, la pareja de Don Sturgis, que están en Salisbury el 29 de junio. 10 días después fue declarada muerta. La autopsia indicó que la causa de su muerte fue envenenamiento por Novichok. Charlie, pues su pareja, encontró un frasco en Salisbury con una apariencia de perfume. Pues le entregó a su pareja pensando que era un regalo, se lo encontró y le dijo, bueno, toma este regalo, lo puedes utilizar. Estas imágenes justamente fueron un día antes de que ella se enfermara. Ellos, los dos, tuvieron síntomas. Su esposa se roció el perfume en sus ambas muñecas, se lo frotó y unos 10 o 15 minutos después empezó a convulsionar y los efectos fueron devastadores. Mientras que Charlie dijo que se le derramó también un poco el líquido, también olió, dijo que nunca había olido algo similar, pero que tampoco era tan tóxico o fuerte, pero se limpió la mano y sí tuvo síntomas, pero sobrevivió a este contagio. Este caso ayudó a definir finalmente cómo fue trasladado el químico que pasó finalmente como un perfume en este frasco. Y finalizamos precisamente con lo último que dicen las investigaciones. ¿Quién dio la orden para que ocurriera este envenenamiento que, como bien mencionabas hace un momento, también derivó en la muerte de una civil? Así es. Esta pareja, para aclarar, no tiene nada que ver con los exespías rusos ni con Rusia. El presidente Vladimir Putin debió haber ordenado el ataque. Esa es la conclusión central del informe que se entregó. Pero además señala que el frasco de perfume con esta sustancia pudo haber matado a miles de personas, por lo que señala que fueron acciones asombrosamente imprudentes. Escuchemos. La conducta de Petrov y Boshirov y de sus superiores de los servicios de inteligencia rusos, así como de quienes autorizaron la misión, incluido, según ha descubierto el presidente Putin, fue increíblemente imprudente. Existe una relación causal directa entre las acciones de todas esas personas y la muerte de Dawn Sturgis, de la que ellos y solo ellos son moralmente responsables. Rusia siempre ha negado cualquier implicación en estos casos, presentando las acusaciones como una propaganda antirrusa. En 2018 también negó haber enviado espías a asesinar a Skripal. Muchísimas gracias, como siempre, por poner en perspectiva una noticia que ha marcado la agenda informativa de este día. Patricio Peralta, gracias. A ti, Elena, ya nos vemos. Y gracias a ustedes por su compañía. Así termina este espacio informativo, pero tenemos más adelante aquí en France 24.
que trato es de limpiar la salida para el coche. Aquí sale marrón, pero hay sitios en casas que sale totalmente gris y quedan los pozos todos por aquí negros. Nosotros nos vemos afectados directamente, pero esas cenizas se han ido también a los arroyos y esos arroyos han llevado a los ríos principales, como es en el caso al Leira, y del Leira han ido al propio río Sil, y esas cenizas ahora mismo pues están yendo hacia la costa. Por lo menos que tengan agua para beber, ya que no podemos ducharnos porque el agua está completamente negra. Yo llevo 2 días sin duchar, tendremos que esperar a que vayan cesando estas lluvias para podernos duchar. Podemos hacer una intervención muy rápida, una siembra con un dron que esparce las semillas, las dispersa todas y el cereal sale, brota y se forma como un césped aquí de gramíneas que fijan el suelo y retienen los nutrientes y protegen de la erosión y las aguas abajo. Ahí es donde tenemos que trabajar, esos son 2 tributos. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Soy Francisco Zacarías, su corresponsal de France 24 en español en Perú. Sigan conmigo todas las noticias de Perú en nuestros noticieros y en la programación diaria. Francisco Zacarías, uno de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico. Desde los Andes hasta China. Una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y france24.com. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.